Unidad Andina de Naciones desde siempre, con el que hay vínculos comerciales muy fuertes. Compatibilizar esos dos intereses va a ser interesante. Para hablar de ese tema nos acompaña, como siempre, el internacionalista Francisco Javier Solares. ¿Cómo está? Bienvenido. Marcelo, siempre es un gusto estar en la revista Buen Día. Un hecho histórico para la política exterior boliviana y sobre todo para lo que es el fortalecimiento de los sistemas de integración económica en la región. Bolivia, miembro pleno del Mercosur desde el día de ayer, marca un hito importante sobre todo en su política exterior, pero también al mismo tiempo pone desafíos al Estado boliviano, no solamente en temas económicos, sino también en temas, no solo en temas técnicos del comercio internacional, como el tema de nomenclaturas arancelarias, nuevas formas de trato a los productos que ya forman parte, bueno, que vienen del bloque del Mercosur, sino que también existen situaciones en las cuales el Estado boliviano tiene que cumplir, es decir, hay condiciones. No solamente el tema económico, sino también el tema de derechos humanos, que es importante, y las cláusulas democráticas que exige el Mercosur, así como existe la Carta Interamericana, de la Carta Democrática Interamericana, también existe la Carta también de Derechos Humanos y Democracia del Mercosur. Yo creo que desde hoy en adelante Bolivia ha dado un paso importante, pero sobre todo veremos qué es lo que sucede en este próximo año. Primero, la ratificación que tiene que tener el Congreso boliviano para darle vigencia plena total, porque según nuestra Constitución Política del Estado, todo acuerdo internacional con algún organismo, pero sobre todo para formar parte de algo regional o internacional, tiene que pasar por la aprobación con 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguramente habrán algunas observaciones, pero no creo que se llegue a trabar este asunto. Y por otro lado, también va a representar un cambio de normativa también al Estado boliviano, porque adaptarse a las exigencias y sobre todo niveles de competitividad que puede tener el Mercosur va a ser clave. Yo creo que por ahí vamos y pensando como las personas, por ejemplo, los confeccionistas, me contaba una historia que hace poquito publicamos en El Mundo, que su éxito o su crecimiento se debió gracias al mercado argentino. En buenos momentos de tipo de cambio, Argentina ha sido un gran mercado para las confecciones bolivianas. Hoy es al contrario, es decir, la situación se complica. Usted habló de una palabra clave, competitividad, es decir, cómo tenemos la capacidad de competir con un mercado brasileño, con productores brasileños, con productores argentinos. Fundamentalmente me refiero a Santa Cruz, el tema de la soya, el tema de la genética, y vamos bastante bien, en la genética bovina. ¿Qué va a requerir un cambio de política, mayor inversión en sectores productivos para ser competitivos? Si no, seremos el mercado fácil para los vecinos, ¿no? Claro, aquí hay algo muy importante. Bolivia, por ejemplo, necesita adaptarse bien primero a los cambios. Primero, analizar y ver la situación como está en el Brasil y la Argentina, que son los dos principales países, los dos grandes que producen, que tienen una producción agroindustrial inmensa, ¿no? Es decir, producen alimentos para millones de personas y Bolivia todavía no ha logrado entrar justamente en aplicar las políticas que deberían ser primero con el uso de la biotecnología para ser competitivo y sobre todo también ver cómo va a afectar esto también al tema medioambiental por la ampliación de la frontera agrícola. Yo creo que son temas de debate. Por eso, Bolivia ha entrado en un proceso de integración importante, pero el hecho de esto también conlleva a un análisis que ya debió haberse efectuado, pero sobre todo ya el Estado tiene que tener, sobre todo tiene que tener ya un plan de políticas de acción de manera directa para ver cómo va a afrontar esto. No solo con competitividad, sino cómo va su propia normativa, cómo va a adaptarla a lo que es el Mercosur. Y estamos hablando de inversiones, Marcelo. Estamos hablando de las grandes ligas. Estamos hablando justamente de cómo el Estado boliviano va a ver el tema impositivo, que es otro gran tema. Tiene que ver cómo va a adaptarse a lo que van a ser las inversiones que van a venir en Bolivia, pero también al tema migratorio, porque ya no se va a necesitar justamente un control migratorio como antes se hacía con Brasil o Argentina o Paraguay, sino más bien ya va a ser prácticamente un paso libre, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que ver cómo incide de manera directa
sobre todo a lo menos en el oriente boliviano, que es el primer lugar donde llegan justamente las personas. Entonces, yo creo que vamos a ver cambios importantes, no solamente en temas político-comerciales, sino también en temas mismos de aquí, Ujú. del diario vivir. Eh, Se ha hablado mucho, había la esperanza de que en esta cumbre de hoy se suscriba el convenio, ¿no?, con la Unión Europea. No fue posible, llevamos muchos Sí, años, las exigencias ambientales son muy fuertes, lo ha ratificado la Unión Europea en la COP, que está en pleno desarrollo, que está llegando a su etapa, la COP 28. Eh, ¿Cómo ve usted? ¿Hay perspectivas? Porque claro, las exigencias para poder competir en el mercado europeo van a ser mayores. Y claro. parece que tienen sus resquemores por el tema de las quemas, los incendios, en la que hemos sido noticia no solo los países del Mercosur, sino Bolivia concretamente. ¿Cómo la ves? Claro, porque, a ver, la Unión Europea tiene políticas que están, bueno, que son bastante duras, no son muy flexibles con relación al tema medioambiental. Las exigencias que pone la Unión Europea, sobre todo por el tema del cuidado del medio ambiente, hace de que esto, bueno, tenga una traba para los países, sobre todo que están sufriendo el tema de los chaqueos y el tema de los incendios. Es muy difícil todavía, si bien ya se tiene un acuerdo previo entre la Unión Europea y el Mercosur, todavía no ha llegado a una ratificación total, tomando en cuenta de que existen todavía sí, intereses comerciales que están condicionando esta situación. Yo creo que va a pasar un cierto tiempo hasta que por lo menos Bolivia, ya ahora como miembro del Mercosur, vaya a tener justamente que entrar en una negociación de bloque. Aquí yo quiero resaltar algo, sí, Marcelo, que es el futuro también del otro bloque de integración que tiene Bolivia, que es la comunidad andina. No hay que olvidar de que el Mercosur, sobre todo sus miembros, para poder justamente ser miembro del Mercosur, no se tiene que pertenecer a otro Claro. bloque de integración. Y esto puede traer sobre todo consecuencias inmediatas para la producción de lo que es la torta de soya y la exportación a Colombia y sobre todo algunos productos también al Perú. Yo creo que en este sentido, como las exigencias como lo pide las exigencias del Mercosur, Bolivia va a tener que tomar decisiones importantes que van a afectar también en cierta parte el comercio, sobre todo con la zona del Perú. Entonces vamos a ver cómo el gobierno boliviano puede tomar o puede cambiar de dirección en función a Ujú. a esta nueva situación del Mercosur. Bueno, vamos al vecino nuestro que ya esta semana estrena presidente, Sí. ¿no? Milei. ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo para cerrar? A ver, se acerca el día 11 justamente y es el día más importante sobre todo para la Argentina, el cambio la transmisión de mando. Una nueva Argentina que nace justamente en medio de la situación de crisis, en medio de la situación de, de esa- de desencanto con la clase política tradicional y un nuevo presidente que viene con esperanzas cargadas a través del voto popular que le otorga justamente una buena legitimidad. Las acciones que tiene que presentar el nuevo presidente, en este caso Javier Milei, va a tener que ser contundentes y rápidas. Ya se ha anunciado incluso amenazas en contra de su gobierno Ujú. de no darle plazo de más de 6 meses a Javier Milei como presidente para poderlo bajar. Así ha sido textual justamente la amenaza de los sectores sociales y de los famosos piqueteros. Yo creo que va a tener que tomar justamente acciones directas y estas acciones directas van a estar en función a los sistemas de seguridad con la policía. Vamos a ver cuál va a ser bueno, las formas en las cuales el nuevo presidente va a tener una alianza estratégica no solamente con los sectores empresariales e industriales, sino también con sectores, digamos, de la clase media que es su sustento. Esperemos que el nuevo gobierno de la Argentina pueda mantener ciertas posiciones con relación al tema, bueno, ahora del Mercosur, porque ha sido bastante crítico Crítico, Javier sí. Milei al tema del Mercosur, a lo mismo que Uruguay, y eso ha sido la preocupación del presidente Arce en su discurso. Por otro lado, hay que ver si cuál va a ser en realidad no solamente el tema de la política comercial o hidrocarburífera que pueda tener la Argentina, sino también
cómo va a tener al margen el tema de la seguridad. Y cuando hablo de temas de seguridad, estoy hablando de temas que están relacionados al tráfico internacional, los grupos transnacionales de mafias del narcotráfico, y por otro lado también las mafias que existen en las fronteras entre Bolivia y la Argentina. Yo creo que eso es muy importante, y ver cómo el gobierno boliviano va a trabajar de manera cooperativa con el gobierno argentino, tomando en cuenta de que existen más de 2 millones de bolivianos que cruzan la frontera, y que existe una relación comercial en zonas fronteríferas bastante importante. Gracias por este análisis, por acompañarnos como siempre los viernes, Francisco. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, que tenga un gran fin de semana. Continuamos en esta mañana. Natalie, ¿qué tenemos? Adelante, por favor. Gracias a la Radio Omega por la importante entrevista. Ahora vamos a cambiar de tema. Les comento que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afronta